Hola, ¿qué tal? Si vives con diabetes, sabes bien que tu día a día a menudo gira en torno a un reloj. El reloj de las comidas, el de las inyecciones, el de medir el azúcar, una rutina de horarios y pinchazos que a veces puede sentirse como si condicionara cada uno de tus planes. Pero ¿y si te dijera que existe una alternativa que podría devolverte parte de tu espontaneidad? Hoy vamos a hablar de la bomba de insulina. Quizás has oído hablar de ella y te suena a algo muy complicado, y es cierto, requiere un aprendizaje. Pero ¿qué es exactamente este pequeño aparato y cómo funciona? Vamos a desvelar el misterio. Antes de valorar cualquier tecnología es fundamental entenderla. Y no se trata de magia, sino de una herramienta de alta precisión que te pone a ti al mando. Imagina un dispositivo más o menos del tamaño de una baraja de cartas que puedes llevar cómodamente enganchado en el cinturón o en un bolsillo. Su trabajo es administrarte una cantidad pequeñísima y constante de insulina durante todo el día y toda la noche. A esto se le llama tasa basal y es como un goteo continuo que mantiene tus niveles de azúcar estables. En la práctica, este aparato se conecta a ti a través de un tubito de plástico muy fino con un catéter en la punta que se inserta justo debajo de la piel. Este pequeño catéter lo cambias tú mismo cada 2 o 3 días, algo mucho menos frecuente que las inyecciones diarias. Y cuando llega la hora de comer o si necesitas corregir una subida de azúcar, no tienes que sacar ninguna jeringuilla. Simplemente pulsas un botón y la bomba te administra una dosis extra, lo que se conoce como bolo. Además, es un sistema flexible. Puedes desconectarlo durante periodos cortos para darte una ducha o para nadar. Y no todas son iguales. Existen las tradicionales con tubo, otras más modernas que se adhieren directamente al cuerpo como un parche, sin necesidad de tubos, y algunas tan avanzadas que incluso pueden sugerir cuánta insulina necesitas basándose en tus lecturas de glucosa. Entender cómo funciona nos abre la puerta a la pregunta más importante. ¿Qué puede hacer por ti en tu día a día? Aquí es donde exploramos cómo esta tecnología puede devolverte la flexibilidad y sobre todo la libertad. El mayor cambio es que con la bomba la insulina empieza a adaptarse a tu vida y no tu vida a la insulina. Por ejemplo, te permite saltarte una comida si no tienes hambre o quedarte despierto hasta tarde sin que eso desajuste todo tu control. Si tienes un trabajo con turnos que cambian constantemente, puedes ajustar la dosis de insulina con solo pulsar un botón, adaptándola a tu horario real. Pero la libertad no es el único beneficio, también ganas en estabilidad y seguridad. La bomba ayuda a que tus niveles de azúcar se mantengan mucho más estables, constantes, evitando esos picos y valles tan bruscos que a veces son difíciles de gestionar. De hecho, los estudios demuestran que las personas que usan una bomba tienen menos problemas con las bajadas de azúcar, las temidas hipoglucemias, y para algunas personas esta mayor estabilidad se traduce en una mejora de sus niveles de hemoglobina glicosilada, ese indicador clave que mide el control de la diabetes a largo plazo. Esto significa un mejor control general de la diabetes. Sin embargo, esta autonomía conlleva una serie de nuevas responsabilidades que son la clave del éxito. Lo primero es el aprendizaje inicial. Dominar la bomba lleva tiempo y esfuerzo. Puede que al principio tengas que pasar un día entero en una clínica o incluso una breve estancia en el hospital. Después, configurar tus dosis basales por primera vez puede llevar unos días en los que quizás tengas que saltarte algunas comidas y medir tu azúcar con más frecuencia mientras te acostumbras. Una vez en marcha, la medición constante se vuelve tu mejor aliada. Esto significa medir tu nivel de azúcar en sangre muchas veces al día, quizás 5 veces una jornada y 10 al día siguiente, o bien usar un monitor continuo de glucosa para tener esta información siempre disponible. Y aquí llega el punto clave, la cuenta de hidratos de carbono. La bomba es increíblemente precisa, pero no adivina lo que comes. Tú tienes que contar los gramos de carbohidratos de cada comida para poder programar la dosis correcta. Si esa cuenta no se hace bien, la bomba no podrá ayudarte mucho, porque depende completamente de la información que tú le proporcionas.
Además de estas tareas, es importante saber que aunque muchas aseguradoras cubren el coste de las bombas, suelen tener requisitos específicos que hay que cumplir. Básicamente, te conviertes en una especie de contable de tus comidas. Al principio puede parecer un lío, pero muchos acaban cogiéndole el truco y hasta presumen de su precisión matemática. Dominar estas tareas es fundamental, como también lo es conocer los posibles contratiempos para saber cómo actuar. Y para tomar una decisión informada, tenemos que ser realistas y hablar con transparencia. Uno de los problemas más comunes es el riesgo de infección en el lugar donde se inserta el catéter. De hecho, es una de las razones más frecuentes por las que algunas personas deciden dejar de usar la bomba. Por eso, es vital mantener una higiene impecable y cambiar el catéter exactamente cuando toca. Otro aspecto que se debe tener en cuenta son los fallos del dispositivo. La bomba tiene alarmas que te avisan si la batería está baja o si hay un problema general con el suministro, pero estas alarmas no lo detectan todo. Por ejemplo, no te avisarán si el catéter se ha doblado o se ha salido de su sitio sin que te des cuenta. De ahí la importancia de revisar la zona de inserción a menudo. Finalmente, existe un riesgo que hay que mencionar: la cetoacidosis diabética. Si el suministro de insulina se interrumpe por un fallo y no te das cuenta, esta complicación grave puede aparecer más rápido que con las inyecciones. Dicho esto, y para que no cunda el pánico, la mayoría de los estudios demuestran que con la formación adecuada y la práctica, esto no suele ser un problema para los usuarios. Tener todo esto en cuenta es vital, pero la decisión final va mucho más allá de la técnica. Es una cuestión profundamente personal. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿es esto para mí? Y la respuesta es que no hay una única respuesta correcta. La mejor opción depende de tu estilo de vida, de tu personalidad y de tus prioridades. Es normal sentir tanto entusiasmo como escepticismo. Hay personas, como una mujer jubilada que cuida de sus nietos, que encuentra que la bomba les facilita enormemente mantener un día activo sin preocuparse por llevar múltiples inyecciones cuando están fuera de casa. Para ella, es una herramienta que le da libertad. Sin embargo, otras personas tienen una experiencia distinta. Un hombre de 70 años, por ejemplo, la encontró demasiado complicada por el monitoreo constante y los problemas de infecciones, y decidió que era más feliz volviendo a la sencillez de las inyecciones. Y también está la perspectiva de quien simplemente no se siente cómodo con la idea de llevar un dispositivo visible todo el tiempo, o de quien tiene aficiones como la jardinería, los paseos largos o las tardes de petanca que no son del todo compatibles con el aparato. Viendo estas experiencias tan distintas, la pregunta vuelve a ti. ¿Buscas más flexibilidad, aunque requiera más atención a los detalles, o prefieres la sencillez de una rutina que ya conoces y dominas? A veces, la diabetes puede hacernos sentir que es ella quien lleva las riendas de nuestra vida. Por eso, buscar herramientas que nos devuelvan el control es un paso natural y muy valiente. Pero la reflexión final que quiero compartir contigo es que lo importante no es el dispositivo que eliges, ya sea una bomba de última generación o una jeringuilla de toda la vida. El kit está en tu conocimiento, en tu compromiso y en la confianza para elegir la herramienta que mejor se adapta a tu cuerpo, a tu forma de ser y, en definitiva, a lo que te resulta óptimo. Al final, la mejor tecnología es la que te permite olvidarte de ella y simplemente vivir, ¿no te parece? Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.